Bien, amigos, en nuestro espacio estelar del día vamos a compartir el cafecito con el ingeniero Guillermo Carán, economista, exdirector del Banco Central, exsecretario técnico de la Presidencia en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, acerca de la situación económica de la República Dominicana y ahora a la luz de estas relaciones con China. Muy buenos días y bienvenido, gracias. Buenos días, Guillermo. Buenas. Salud. Salud. Escribiste un artículo señalando la situación de nuestro endeudamiento y con la calificación de Fitch Ratings, ¿verdad? Que califica al país con BB negativo. Que significa inversión riesgosa. Inversión riesgosa, es decir, es una advertencia a los que compran deuda, a los que compran bonos. Claro. Dice, bonos basura con alta probabilidad de impago. Sí. Eso es. Eso es, sí. Sí, con probabilidad de impago, sí. Sí, y eso lo importante de esto es que se suma al dictamen del Fondo Monetario, que en cierta forma dice lo mismo. Dice No, que el fondo es especialista en dorar la píldora. Dice, bueno, la economía dominicana está muy bien, ahora se están endeudando hasta el pescuezo y lo único que pueden hacer es poner más impuestos. Eso es lo que dicen en resumen. pero también le advierten la reducción de la eliminación de gastos que no son eficientes. El ajuste fiscal que ellos hablan no solamente se refiere a la corrección tributaria, sino a la corrección de la política de gasto. Y eso no es desde ahora que el fondo está insinuando. Lo que pasa es que el fondo es un organismo del sistema de las Naciones Unidas que trata con los gobiernos y tienen que mantener el estilo propio de unas relaciones gubernamentales, sobre todo en nuestro caso. Encubridor de gobiernos y verdugo de pueblos. Bueno, sobre todo que no tenemos unas acreencias importantes con el Fondo Monetario Internacional, a diferencia de otros momentos que el país le debía mucho dinero al fondo. Sí. Ahora el fondo es como un vigilante, hace estos estudios, estas misiones y estos dictámenes en función del artículo 4 del convenio interinstitucional que hay de que el Fondo Monetario vigilará la economía y sus dictámenes se utilizan para orientar a organismos internacionales, a gobiernos y a inversionistas privados. Entonces, a mí me llama la atención que casi seguido Fitch hace la advertencia de calificar los bonos del país como BB negativo, que implica alto riesgo. Y por supuesto, pienso que, aunque no ha sido el tema tocado, pero tarde o temprano hablaremos en el programa del tema de las relaciones con China, yo pienso que se hace razón del mundo financiero que están advirtiendo los organismos internacionales, que están advirtiendo las agencias calificadoras de crédito, obligó al gobierno a buscar alternativas de financiamiento. Hay un escenario internacional que sin duda ha cambiado. Está este tema de más dificultad para acceso a financiamiento, claro, incremento de los precios del petróleo, baja de las exportaciones en el mercado internacional. Que lo precisa el fondo. Lo precisa el fondo, exactamente. El alto costo del dinero. Alto costo del dinero. Algo que me llama la atención, Guillermo, de este artículo es que recientemente, en febrero, el gobierno dominicano celebró haber colocado 40.000 millones de pesos en bonos soberanos por primera vez en esta moneda, y hablaba de que esto es un indicador de el reconocimiento a la República Dominicana de los inversores internacionales y de la estabilidad de la economía y el bajo riesgo del financiamiento internacional aquí en República Dominicana. ¿Cómo tú explicas esa diferencia? Bueno, el gobierno tiene definitivamente tiene una habilidad asombrosa para presentar positivamente informaciones que son negativas o presentar como bueno lo que no es exactamente bueno. Yo pienso que colocar bonos en pesos, que indudablemente tiene que haber una gran dosis de inversionistas dominicanos en la inversión en pesos, sean bancos, sea
fondos de pensiones, pero canalizarlo a través de bonos soberanos en el fondo implica una desconfianza al gobierno, no un exceso de confianza. ¿Por qué una desconfianza? Bueno, porque si un inversionista dominicano tiene peso para invertir y necesita hacerlo vía el bono soberano, vino a la comunidad internacional, significa que quiere el endoso, la sanción de la comunidad internacional ante cualquier contingencia que se pudiera presentar. Entonces, yo creo que yo lo veo en forma diferente. Me parece que es algo negativo, que la confianza nacional se esté disminuyendo y por supuesto no hay otra alternativa cuando se ven las cuentas fiscales y las cuentas del endeudamiento. Cuando a medida que alguien escribió el otro día en Twitter, nadie que está bien económicamente pide prestado. Entonces, toda esta bonanza que en determinados ángulos y de determinadas perspectivas se puede ver, tiene su cocorícamo y en el fondo hay una explicación que influye y determina temerosidad en el mercado financiero dominicano. Relación diplomática con China, que abre la posibilidad de relaciones comerciales. Algunos señalan que incluso la posibilidad de que el gobierno dominicano reciba cuantioso financiamiento del gobierno chino. ¿Qué implicaciones tendría para la economía y para estas dificultades que en términos económicos tiene? Bueno, debo decir que estoy de acuerdo. En primer lugar, estoy de acuerdo con el paso dado por el gobierno y las implicaciones para el gobierno pudieran ser positivas, por lo menos de inmediato, porque abre una nueva fuente de financiamiento, porque indudablemente y sobre todo por la forma tan misteriosa e intempestiva que se hizo, no hay duda que hay algún género de arreglo para poder materializar ese tipo de decisión en forma tan precipitada. El hecho de que te diga precipitada no significa que está mal, sino reconozco que es un paso acertado del gobierno y lo que pasa es que después de tantos años negociándose repentinamente, uno sugiere sospecha. Ahora, yo creo que, bueno, puede ser que políticamente le ayude, económicamente le ayude, el mensaje que se emite a la comunidad económica y a la comunidad política sea positivo, pero tampoco el gobierno debe hacerse muchas ilusiones, porque yo no creo, y sobre todo, que el esquema de financiamiento internacional que el gobierno prefiere, yo no creo que esté muy apoyado por las políticas tradicionales chinas, porque que una de las cosas que dice Fitch, que es que el gobierno ha venido, y eso lo sabemos, que el gobierno ha venido marginando los organismos internacionales para inscribirse en la línea de los bonos soberanos, que es un dinero que entra sin condicionamiento, sin programación, por supuesto. Pero mucho más caro y a más corto plazo. Y a corto plazo, pero yo no creo que el gobierno chino siga esa línea, y al contrario, pudiera llegar un momento de que en el mediano plazo, de que imponga algunas, por lo menos Occidente no puede decir que ayudó financieramente al gobierno para que la economía dominicana fuera sólida. Ese endoso de Occidente, de la comunidad económica internacional, a un gobierno que está con déficit fiscal permanente, en partidas que no son necesariamente productivas, entiéndase, una burocracia hipertrofiada, unos subsidios que dejan mucho que desear en cuanto que inhiben la capacidad de emprendimiento de los dominicanos, y en el mismo reciclaje continuo de la deuda, a la larga es algo que tiene que ser cambiado. Y tú recuerdas que China se desarrolló en base al trabajo de la mano de obra, a pico y pala. Fue en base al trabajo, y es parte de la filosofía oriental que tú tienes que desarrollar las naciones en base al trabajo de cada uno de esos ciudadanos. Sí. Bueno, ¿cómo nos irá con China? Porque esto abre una perspectiva enorme, ¿no? Y oportunidades muy grandes. Ahora, en nuestra balanza comercial, con 4 países pequeñitos, más pobres que nosotros en el DR-CAFTA,
nos ha ido mal, nos han dado hasta con el palo de trapear. Nos venden mucho más a nosotros que nosotros a ellos. Así es. Entonces, ¿cómo nos irá con China? Bueno, el mercado chino es inconmensurable. Para nosotros 1.300 millones de chinos. Yo tengo un amigo que lo extraño mucho chino, que él decía que, yo le pregunté, ¿pero y qué podíamos nosotros exportar a China? Y yo, mira, si República Dominicana entera sembrara batata, toda la batata se consumiría en China. Exacto. O sea que es tan importante el mercado. Pero hay muchas líneas de oportunidades, incluyendo el aprovechamiento de la posición geográfica. República Dominicana siempre ha tenido una posición geográfica envidiable en el continente, de aquí se reexporta a muchos sitios, incluyendo Estados Unidos, con la cual tenemos un tratado de libre comercio. Hay inversiones, no solamente en comercio, sino hay inversiones en proyectos vitales que pueden ser desarrollados, puertos, aeropuertos, carreteras, las mismas plantas eléctricas. China es un productor de carbón. Yo no sé si detrás de todo esto pudiera estar el tema de Punta Catalina. Y que China ya, es de los países que sigue usando plantas de carbón. claro, y ya está encontrando fórmula de controlar el medio ambiente, filtros que eliminan la contaminación ambiental. Pudiera ser una de las oportunidades que tenga el gobierno para terminar con relativo decoro el conflictivo proyecto de Punta Catalina. Pero a lo que voy es que yo dudo que el esquema de financiamiento que pueda ofrecer China pueda tener como referente al mal esquema de financiamiento que ha tenido la comunidad económica occidental. Y en ese sentido me parece que el gobierno estará presionado para rectificar algunos elementos de su política fiscal y económica. Estados Unidos ha intervenido en el debate y ha señalado su preocupación por este establecimiento de relación con China, indicando que esto podría afectar el equilibrio en la región, la presencia de China en la región. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero, China no es verdad que China esté entrando a la región con ese acuerdo. Al contrario, China está en varios países de América, incluyendo los propios Estados Unidos. Incluyendo los propios Estados Unidos. Ellos mismos están negociando. Creo que hoy mismo hay misiones de negociación. Incluso lo que se está hablando, hay congresistas que están proponiendo a Trump como premio Nobel de la Paz, porque por su agresividad obligó obligó a que las Coreas conversaran. Pero la intervención de China en esa conversación fue determinante, porque antes de que Corea del Norte diera el paso, visitó a China. O sea que le jalaron los moños, de manera que hay una convivencia internacional que yo creo que no puede desecharse, y eso es lo que debe ser. Yo creo que esa declaración se emitió, bueno, porque tenía que decirse algo, porque incluso la noto poco sustancioso, un calificativo muy genérico de que va a desestabilizar la geopolítica en la región, pero yo creo que esta es una región que siempre ha tenido tentaciones de desestabilización, incluso con el protagonismo de Estados Unidos. Sobre todo con eso. Mira, el crecimiento de la economía dominicana, ¿en qué base se sustenta? Porque endeudamiento. Es decir, la economía que más crece no da para que dejemos de endeudarnos de una manera sin freno, ¿verdad? No da tampoco para hacer presupuestos sin déficit, ¿verdad? No da más que para coger prestado para pagar intereses, y no da para que la gente tenga salarios más decorosos. Ni fuentes de trabajo, ni combate efectivo a la pobreza, ni saldo, ni autosuficiencia en la producción, porque cada día estamos, la balanza comercial, no la balanza de pago, está siendo tremendamente deficitaria, del orden de 10.000 millones de dólares anuales. Entonces, si nuestro negocio tiene que gastar más comprando que lo que obtiene vendiendo, ¿en qué que se basa ese crecimiento? Lavado, bueno, lo mismo que entra por empréstitos.
Está claro que uno de los activadores de la economía ha sido el endeudamiento, por eso tenemos esta vorágine. Fitch, por ejemplo, habla de que pagamos hoy el interés el 40%, en el servicio de la deuda, 40% del producto. Hace 10 años pagábamos el 17%, o sea, en 10 años hemos tenido un cambio tremendo. Tenemos el tema de los servicios, una economía de servicios, que es la que está haciendo más manejable el déficit de la balanza comercial. Tenemos el lavado, que va a ser fuertemente afectado por la ley de lavado de activos. Nueva ley de lavado. Pero sobre todo tenemos una situación de informalidad que a mi juicio es una bomba de tiempo, porque todo eso lo que va creando es una economía informal, un empleo informal que no cotiza, un empleo informal que no se inscribe en la seguridad social y en consecuencia no tiene garantía de algunos servicios que presta la seguridad social y se constituyen en demanda para el Estado. De manera que hay un problema de una necesidad imperiosa de rediseño del modelo económico para que sea un modelo que, y el fondo es que contundente en su dictamen. Y dicho sea de paso, poco usual en el estilo tradicional del fondo, de una economía que combata la pobreza, que beneficie la fuente de trabajo y sobre todo elimine las desigualdades. Son tres epítetos que utiliza el fondo en varias ocasiones en su dictamen como consecuencia y fundamento para el cambio de modelo económico. Y uno ve, por ejemplo, ayer el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, presentaba el estado de la economía, la situación de la economía durante este primer trimestre del año, desde enero-marzo 2018, y hablaba de que la economía había crecido 6.4% y que proyectaba con entusiasmo que íbamos a tener un crecimiento que nos iba a acercar más o menos al 7%, lo que significaba la economía de mayor crecimiento, podría ser la economía de mayor crecimiento a nivel de la región. Pero es bueno que tú señalas, tocas temas que son importantes, es decir, dónde va ese crecimiento y dónde tiene que ir ese crecimiento. ¿Qué cosas han impedido que ese resultado de la economía, del crecimiento de la economía, se traduzca, como tú señalabas, en mayores empleos y empleos de calidad, en enfrentar la pobreza y a generar mayores niveles de igualdad? Pero vamos a hacerlo después de esta pausa, si te parece. Continuamos conversando ya en la parte final de esta entrevista con Guillermo Carán. Tú le dejaste un interrogante. ¿Qué ha impedido que ese crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida de la gente? Yo creo que ese es el nudo gordiano de todo el esquema de redistribución de los beneficios del crecimiento económico. Cuando tú tienes una situación fiscal endémicamente deficitaria, que el 96% de las recaudaciones se te consumen en burocracia, en subsidios y en el servicio y en el interés de la deuda, sin incluir el capital. ¿Y en corrupción? Bueno, es parte de la hipertrofia burocrática, los altos costos que son para financiar la corrupción. Eso te impide invertir adecuadamente en los sectores que se necesitan. Tú tienes que invertir con recursos externos que de alguna forma u otra están condicionados, si es por ejemplo con organismos internacionales, y si no son, están concentrados en proyectos que remiten alto interés para el gobierno, como Punta Catalina, que hay una corrupción admitida, que es algo que tiene que ser reiterado, porque no se trata de especulaciones de corrupción, es que la propia empresa que ha dicho que pagó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes eso, el gobierno está impedido de invertir en los sectores claves para mejorar las condiciones de empleo, de servicios públicos, que eliminar sostenidamente la pobreza, porque lo que se está mitigando es la pobreza. Lo que se está haciendo aquí son programas de mitigación de la pobreza. Siguen siendo pobres, pero gracias a la ayuda del gobierno viven mejor.
Es como aquel proverbio de no regala un pecado, sino la caña de pescar. Eso por un lado. Pero por otro, repercute en el sistema financiero. Cuando el principal cliente, el cliente más cómodo del inversionista privado, entiéndase en bancos y fondos de pensiones, es un gobierno que paga buenas tasas de interés. Los bonos, los papeles del Ministerio de Hacienda llegan a ser pagados hasta el 11%. ¿Qué inversionista invierte en la agricultura o en la industria? Exacto. Para ganar una tasa de interés comparable? No es sostenible. Y los préstamos tienen que llegar más caros a los sectores productivos, que son los que generan los puestos de trabajo, con los cuales se distribuye el beneficio del crecimiento y con los cuales se supera efectivamente la pobreza. Y además hay más igualdad en la distribución del beneficio. Hay otros ingredientes, por ejemplo, los modelos de construcción. Te cité que China hizo presas y carreteras con pico y pala, que eso se llama modelo, un uso intensivo de la mano de obra. Los modelos de construcción que se están utilizando, y la industria de la construcción es uno de los renglones que más empleo mueve, pero la tecnología que en la construcción y en otros sectores de la economía está contribuyendo al desplazamiento o al no empleo de la mano de obra, con lo cual hay otro factor de inhibición de recibir los beneficios del crecimiento económico. Bueno, como tú bien explicas, estas calificaciones negativas para la República Dominicana en materia de endeudamiento, por los déficits, por todas estas distorsiones que hemos comentado, encarecen los préstamos. Y si China le va a dar financiamiento a la República Dominicana, mirará para otro lado y no tomará como índice para el costo de su financiamiento justamente esas calificaciones de órganos competentes, ¿no? Como estas calificadoras de riesgo, etcétera. Es decir, no nos saldrá igualmente caro un financiamiento chino. Lo que pasa, sí, podrá ser igualmente caro. Yo insisto en que hay que conocer que en el fondo qué es lo que se ha pactado, si es que se ha pactado algo o qué se va a pactar, Yo insisto en que el modelo de financiamiento que hasta ahora ha tenido la República Dominicana no ha contribuido al desarrollo, porque ha sido dinero entregado frescamente al gobierno que lo ha despilfarrado, que lo ha derrochado, porque lo ha invertido primero en el pago de la deuda misma, en un reciclaje, un enganche de deuda, hablando en dominicano, deuda nueva para pagar deuda vieja. Segundo, de nuevo recaigo en la política fiscal, en gastos que no son asociados al sistema productivo, que genera empleo, que aumenta la producción, con lo cual exportaríamos más e importaríamos menos. Yo creo que lo que tendría que verse es qué es lo que está en términos del financiamiento. De que va a aumentar la tasa, claro que la va a aumentar, sobre todo con un clima económico-político enrarecido, que es el que estamos teniendo ahora. Y el reclamo del fondo de una solución fiscal, es decir, más impuestos. Claro. ¿La podrán seguir evadiendo o en algún momento más? Fíjate que ellos especifican que es la eliminación de exenciones, exoneraciones, la ampliación de la base tributaria, no necesitan más tasas, pero ellos hablan de la simplificación tributaria y sobre todo en una forma inusitada. Por primera vez el fondo insiste en el tema de la corrupción. Señores, se nos acabó el programa. Sin pacto fiscal, eso se hace difícil, Guillermo. No, claro que no. Eso es materia para otra entrevista. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias a Guillermo Carán. Esperamos que ustedes hayan aprovechado cada palabra, porque fue muy interesante lo que nos dijo aquí. Los esperamos mañana a las 6 de la mañana de nuevo aquí en El Día.